Vamos a comenzar con la unidad número 3 de Análisis Matemático 2. Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de incremento de una función, ahora aplicado a una función con más de una variable. Recordemos que el incremento de f de x solo se incrementa en em, la variable independiente. Por lo tanto, cuando hacemos el incremento de la función en z, nosotros tenemos dos variables independientes, x e y. Acá en el gráfico podemos ver el punto en donde tenemos incrementado, tenemos el x0 y el y0. Esto es p0, que si tenemos x0 e y0 podemos posicionar el z como z0 de f de x0 y 0, que es este punto de acá. Ahora, si yo a este punto P0 lo incremento en x y en y, sumándole a x0 un delta x y a y0 un delta y, paso del punto P0 al punto P. Y al incrementar en x y en y, también se me va a incrementar el z0 en un z0 más delta z, pasando de este punto de acá, dándole una altura a este punto de acá. Por lo tanto, yo paso de un x0 y 0 a z0 a un x y z que me queda en función de los incrementos de las variables. En este caso, para marcar el punto tengo las dos variables independientes y la variable dependiente. Entonces, lo importante es que el incremento de una función, si yo incremento las dos variables independientes x e y, automáticamente se me incrementa la variable dependiente, que en este caso sería z. Y yo puedo medir el incremento, ¿sí?, tomando el punto final, que sería este z que tengo acá, como f de x0 más delta x y 0 más delta y, que es la variable incrementada menos la variable sin incrementar, que sería mi punto de partida. Y así defino el delta z. Ahora, si nosotros vemos el teorema de Lagrange o teorema del valor medio, en este caso yo lo coloqué porque en análisis matemático 1 no llegamos a verlo. ¿Qué es lo que...? A ver, resumiendo un poco el teorema. Yo vi que la función, para pasar del punto A al punto A más delta x, lo que hago a la variable A es sumarle un delta x. Pero yo podría definir cualquier punto entre el intervalo A y A más delta x, ¿sí?, en función de un múltiplo, que en este caso es epsilon, que se define así: es el punto intermedio, que podría ser este, es A más tita por delta x. Este tita por delta x lo que denota es un múltiplo de el incremento total de la variable, que varía entre 0 y 1. O sea, este tita por delta x lo que hace es definir un múltiplo de delta x. Cuando tita vale 0, delta x es 0, estoy en la posición A. Cuando tita vale 1, estoy en la posición A más delta x, o sea, son los dos extremos del intervalo. Y para valores de tita entre 0 y 1, yo me posiciono en cualquier lugar del intervalo. Entonces, al incremento de la función, yo puedo representarlo como f de a más delta x menos f de a, que sería el incremento de la función, o bien podría representarlo de esta manera, que es la es la derivada de la función por delta x. ¿De dónde viene esto de la derivada de la función por delta x? A mí me interesa que tengan
que tengan en cuenta esto porque es lo que vamos a usar. Pero, a ver, en el intervalo a y a más delta x, yo puedo trazar una recta secante entre los dos extremos del intervalo. A su vez, yo podría trazar para cualquier punto del intervalo una recta tangente, en donde la pendiente de la recta tangente es la derivada en el punto. Eso ya lo vimos por definición de derivada. Entonces, yo podría decir que a medida que delta x tiende a 0, la pendiente de la recta tangente se aproxima a la pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta tangente es, vamos a cambiar el color, es delta f, que es la función incrementada, es esto de acá, sobre delta x. Esa es la pendiente de la recta secante. Entonces, a medida que delta x tiende a 0, yo acá le podría colocar un límite, la pendiente, esta pendiente, se aproxima a la pendiente de la recta tangente, o sea, a la derivada de la función en el punto. Entonces, si esto que está dividiendo yo lo paso multiplicando, yo tengo que delta f es igual a la derivada por delta x. Esta derivada sería en el punto x0, pero para no colocar el punto x0, acá coloco a más tita por delta x, que es la notación de epsilon, que hablamos antes. Bien, entonces, aplicando el teorema de incremento finito, la primera fórmula de Lagrange que vimos anteriormente, podemos definir el delta z en función de las derivadas parciales, como delta x por fx más delta y por fi. Acá les coloqué una consecuencia del teorema de incremento finito, que es que si f de xy admite derivadas parciales continuas en una región, entonces la función es continua en todo punto de la región. Bien, ahora vamos a ver un poco qué son los planos tangentes y la aproximación lineal. A ver, si yo parto del teorema anterior, yo podría decir que esto es el plano, ¿sí? Un plano tangente, y esta es, la que está en celeste es la función. ¿Sí? Esta es la función y este es el plano tangente en el punto P. Ahora, si yo supongo que las derivadas parciales son continuas, la ecuación del plano tangente queda definida de esta manera. Z menos Z0. Ahora, esta aproximación es muy buena siempre y cuando yo me encuentro, o sea, fíjense que esta ecuación del plano funciona muy bien para el punto P, que tiene como coordenadas x0, y0 y z0. ¿Sí? En ese punto, como el plano es tangente en ese punto, el valor de la función y del plano son iguales. A medida que me alejo del punto P y yo quiero seguir utilizando la ecuación del plano, esta ecuación me va a dar un error entre el valor original de la función en celeste y el valor que me da la función en el plano. En consecuencia, a ver, ¿qué es lo que se dice? Que el plano tangente en un punto es una aproximación lineal de una función, en este caso la función en celeste. Entonces, un primer ejercicio sería calcular la ecuación del plano tangente, que utilizamos las derivadas parciales en el punto y utilizamos la ecuación del plano
que vimos anteriormente. En este ejercicio podemos ver cómo tenemos el paraboloide en el punto, este es el paraboloide, este es el plano tangente, y podemos ver cómo a medida que nos acercamos, estas imágenes son haciendo un zoom cerca del punto P0, cómo a medida que nos acercamos, la función y el plano tangente se van pareciendo cada vez más. En general, podemos decir que el plano tangente es una linealización, una aproximación lineal de la función en el punto. Entonces, en esta diapositiva podemos ver el concepto de diferencial de una función. Se dice que si z es igual a f de xy, es diferenciable en el intervalo AB si z se puede expresar de esta manera. Z es igual a f, la derivada parcial por x, la derivada parcial por delta y, más un e1 por delta x más un e2 por y. E1 y E2 son infinitésimos, que son funciones que tienden a cero cuando delta x y delta y tienden a cero. Se llaman infinitésimos. Un lema de la definición de diferencial es que toda función diferenciable es continua y derivable, pero no se cumple la inversa. No toda función continua y derivable es diferenciable. Si las derivadas parciales existen cerca del intervalo, son continuas. Entonces la función es diferenciable. Bien, acá podemos ver el concepto de diferencial de una función aplicado a una función de una sola variable. ¿Sí? Acá podemos ver que cuando yo incremento la función en x, también se me incrementa en y. Entonces, este es el incremento de y. La distancia que hay desde este punto a la recta tangente, que sería la derivada, es diferencial y. Y esta diferencia entre delta y diferencial y es el épsilon que vimos antes que yo les expliqué. Ahora lo vamos a ver en funciones de tres variables y lo vamos a poder visualizar. Entonces, podemos decir que una función yo puedo escribir f de xy como la función puedo generalizar cualquier punto de la función como la función en un punto más su diferencial. Bien, acá vamos a poder ver un poco mejor lo que vimos antes en dos dimensiones. Fíjense, este es el punto, yo lo incremento hasta acá, cuando paso de acá a acá, se me incrementa la función en un delta z. La distancia que hay desde este punto al plano tangente es la diferencial z. Y la diferencia que hay entre la diferencial z y el delta z es epsilon 1 y epsilon 2, que es el infinitésimo. También se puede ver en algunos libros como un o, como una función o de error. Bien, para una diferencial se puede aplicar también la regla de la cadena, o sea, todas las propiedades de derivada que nosotros vimos para derivadas parciales y derivadas de una variable se aplican para la diferencial. De esta manera, ya lo vamos a poder ver en un ejemplo. Bien, si yo tengo una función f de xy y a su vez x depende de una variable z, yo puedo definir la diferencial que se escribe de esta manera. Ahora vamos a pasar a la pluma. Que se escribe de esta manera y se calcula así: es la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t, y lo mismo para y. ¿Sí? O sea que yo reemplazando
¿sí? Para un t igual 0, yo reemplazo acá y obtengo el valor de x y de y, que para t igual 0 tengo x0 e y1. Y si quiero saber la diferencial en el punto t0, tengo que reemplazar. Nada más. Ahora vamos a borrar acá. Bien, acá tenemos una regla de la cadena para una función z de xy, en donde x es función ya no de t, sino de dos variables, de s y de t. Entonces yo voy a tener un z respecto de s y un z respecto de t. Ya no voy a tener una sola derivada, sino que voy a tener dos, porque la variable final son dos, s y t. Ya lo vamos a poder ver mejor porque con esto se puede hacer un árbol. Ya lo vamos a ver. Acá tenemos otro ejemplo en donde es precisamente la aplicación de lo que vimos antes. Tengo la función z que es de x por el seno de y, en donde x depende de s y de t e y depende de s y de t. Y yo voy a poder calcular estas dos derivadas, que es aplicando la fórmula, nada más. Bueno, esto es lo que me interesaba llegar. Fíjense que acá yo tengo el z depende de x y de y, pero a su vez x depende de s y de t. Entonces, para sacar la derivada de x de z respecto de s, por ejemplo, yo tengo que hacer la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de s, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de s. Para sacar la derivada de z respecto de una de las variables finales, por ejemplo s, tengo que sumar este camino y tengo que sumar este camino. Ahí está. Bien. Ahora nosotros vimos hasta ahora hemos visto las derivadas parciales respecto de x y de y. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera sacar la derivada no horizontal o vertical, sino en función de otra dirección? Por ejemplo, plantearme un vector u y sacar la derivada de ese vector, o sea, la pendiente de la recta tangente a un plano que cortan de manera oblicua, no horizontal o vertical, a la función. Y de así surge el concepto de derivada direccional, donde la dirección de la derivada está determinada por un vector u. Esta es la definición de derivada como límite en donde los incrementos se determinan en función de h, bueno, h por a y h por b, donde h es el incremento, ¿sí? Y a y b son las coordenadas del vector que conforman la dirección. Esto es lo que yo les decía. Poder agarrar y poder definir la derivada de un plano que ya no corta así o así. A ver, no se ve el puntero. Ya no corta de manera paralela al eje al plano YZ o paralela al plano ZX, sino que es oblicuo. Y la interpretación sigue siendo la misma, o sea, es la pendiente de la recta tangente que surge de la intersección entre el plano y la función, que es esta curva C de acá. Y en este punto saco la recta tangente. La pendiente de esta recta es la derivada direccional. Acá puedo ver la derivada direccional, cómo se calcula. Es básicamente, es fácil porque es aplicar la fórmula nada más, ¿sí?
Acá el ejemplo dice sacar la derivada direccional de esta función según esta dirección. Muchas veces el problema es poder plantear la dirección. En este caso la dirección queda determinada por un ángulo. Pero así como me dan el ángulo para determinar la dirección, me podrían dar directamente las coordenadas del vector. Y este es el gráfico. Este es el ángulo, esta es la dirección, y ahí está el plano, intersección con la función. En esta diapositiva vemos la definición de vector gradiente. El vector gradiente es un vector que tiene como componentes las derivadas parciales de la función. La derivada parcial de x de la función según el versor y la derivada parcial según y en la dirección del versor j. Ya vamos a ver más adelante para qué nos sirve el vector gradiente, pero podríamos calcular el vector gradiente de cualquier función simplemente sabiendo las derivadas parciales y pudiendo reemplazar en el punto. Entonces, nosotros dijimos que la derivada direccional de un vector, de una función, perdón, es la derivada parcial por la componente de la dirección, en este caso AB. Si yo saco y coloco esto como si fuera un producto, yo podría decir que el conjunto AB es la dirección U y este vendría a ser el vector gradiente, que es el vector que tiene como componente las derivadas parciales. Yo podría decir entonces que la derivada direccional de una función es el vector gradiente de la función por el vector que me da la dirección. Entonces, podemos ver, acá tenemos una función, tenemos la dirección, puedo sacar el vector gradiente y puedo sacar la derivada direccional. Hay que tener en cuenta de una cosa. La dirección es un versor. ¿Qué es un versor? Es un vector de módulo 1. Por lo tanto, si a mí me dan un vector, yo lo que tengo que hacer es normalizar, o sea, convertir este vector en un vector de módulo 1 para que pueda ser la dirección para calcular la derivada direccional. Que eso es lo que hago acá. Yo divido a cada componente del vector en su módulo para que el vector que me queda como resultado sea un vector que tiene módulo 1. Y el resultado de la derivada direccional es un valor. ¿Sí? Es el valor que es la pendiente, como ya dijimos, de la recta tangente que resulta de intersectar un plano en la dirección estipulada y la función f de xy. Bien, entonces el vector, la derivada direccional tiene algunas propiedades, ¿sí? O sea, como por ejemplo que la derivada direccional en un punto es máxima en la dirección y sentido del vector gradiente y es mínima en el sentido opuesto. Entonces me podrían preguntar en qué dirección f tiene máxima razón de cambio. O sea, en qué dirección es máxima la derivada direccional. Y va a ser en la dirección del gradiente. Entonces, saco el gradiente, convierto el gradiente en una dirección. A ver, vector gradiente. En la dirección, acá tenemos la dirección. A ver, tengo el vector gradiente. Tengo la dirección y saco la derivada direccional. Entonces, de acuerdo al teorema, la razón de cambio máxima o la derivada direccional máxima es el módulo del vector gradiente, que en este caso es raíz de 5.
Entonces, acá podemos ver que si tomamos una curva de nivel, el vector gradiente apunta a la dirección creciente de las curvas de nivel, que es en la dirección donde va a ser máxima la derivada direccional. Y además, otra propiedad importante es que el vector gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Si esta es una curva de nivel, el vector gradiente es perpendicular. Para medir la perpendicularidad, lo que se hace es trazar una recta tangente en el punto que calculo el vector gradiente, y entre la recta tangente y el vector gradiente se miden los 90 grados. Bueno, ¿qué es una derivada implícita? Una función, nosotros podemos decir que una función siempre la tenemos expresada a la variable dependiente en función de las variables independientes. Pero a veces en la matemática hay funciones que no se pueden expresar de esa manera, que es muy complicado. Por lo tanto, directamente se expresan como una función de las derivadas independientes y dependientes igualadas a cero. Eso es una función implícita. Y esta función implícita, por supuesto, se puede derivar. Yo tengo el teorema de existencia de unicidad, o sea, de una función implícita, en donde defino cómo es la derivada de esta función implícita. Si yo tengo una función en un entorno en donde z es igual a f de xy, ¿sí? Y en AB es igual a 0, y existen las derivadas parciales, y la derivada respecto de y es igual a 0, entonces puedo dejar expresada la derivada de y respecto de x como menos f de x sobre f de y. Ese f grande denota que es una función implícita. Acá tengo un z igual a f grande de xy, pero en realidad esto es una función implícita, o sea, esto está igualado a 0. Acá tenemos un ejemplo, me dan una función que es muy complicado despejar el valor de y en función de x, por lo tanto la dejo igualada a 0 y calculo la derivada de y respecto de x con la función, la fórmula que vimos antes, menos f de x sobre f de y. Después tengo una extensión, ¿sí?, de una función para tres variables, en donde si tengo tres variables yo voy a poder sacar f de x y f de y, que es f de z respecto de x es menos f de x ABC. Recordemos que acá ABC porque es una función de tres variables, ¿sí? Esta función implícita es una f de x y z igualada a 0. Tenemos un ejemplo. Esta es muy simple porque en realidad lo único que tengo que hacer es derivar la función respecto de x y respecto de y hacer el cociente. Y nada más. A veces puedo tratar de simplificarla o a veces no. La dejo como está. Bueno, ahora vamos a ver lo que es cómo calcular valores máximos y mínimos. Nosotros cuando tenemos una función vamos a tener dos tipos de extremos. Yo voy a tener máximos y mínimos absolutos y máximos y mínimos locales. El máximo y mínimo absoluto significa que no hay otro punto en toda la función que sea superior o inferior a ese valor. Y máximos y mínimos locales significan que dentro de un entorno definido, ese valor es máximo o ese valor es mínimo. Entonces, para que un valor sea un extremo, máximo y mínimos locales, las derivadas parciales tienen que ser iguales a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el plano tangente en ese punto es horizontal. Esto es una condición necesaria, o sea, esto lo que me va a decir es si yo tengo un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura, se le llama. En donde si me muevo para un lado es un máximo, si me muevo para otro es un mínimo, es un punto que no está definido como tal. Pero esto lo único que me dice es la condición necesaria, es que los puntos que cumplen con las derivadas parciales iguales a 0 son
son algo. Para saber qué son, utilizo el teorema de la derivada segunda, en donde defino un valor d, que se define con esta fórmula, en donde si d es mayor a 0 es un mínimo local, si d es mayor a 0, bueno, acá está mal, eh, si d es mayor a 0, puede ser máximo o mínimo. Si d es menor a 0, no es nada. Entonces, si d es mayor a 0, me fijo en la derivada segunda respecto de x. Si la derivada segunda es positiva, es un mínimo. Y si la derivada segunda es negativa, es un máximo. Acá me explica lo que es el punto de silla que yo les mencionaba recién, que es cuando d es igual a 0. Bien, y esto también o sea, es muy simple, o sea, yo saco las derivadas, sabiendo derivar, el resto es aplicar fórmula, porque es sacar las derivadas, igualar a 0, despejar los valores que hacen 0 a la derivada, esos valores son los que yo voy a probar con el valor d, y después comparo el valor d con la derivada de fxx. Bueno, esto es lo último. Espero que se entienda. Cualquier cosa, yo estoy a disposición de ustedes para que me hagan las consultas. Saludos.